De repente, yo creo que operó el milagro de Dios de la fe. Porque yo llegué a estar tan convencido de que estaba en un lugar indicado y que era el lugar, aunque no veía imágenes, que yo llegué a pensar, si toda la vida me quedo paralítico, ¿qué importa? Pero lo que yo siento ahora, nunca te lo había sentido. Yo creo que la fe es como un pichi que se activa, una luz que se enciende de repente, y usted le invade esa confianza absoluta, y es ahí donde se da el milagro de parte de Dios. Porque la fe, para mí, realmente también es algo milagroso que sucede en algún momento en la persona para poder ser sano o recibir un favor, un milagro de parte de Dios. Hola a todos, bendiciones, reciban un especial saludo hoy nuevamente en nuestro podcast Amar Abierto. Qué bendición, qué alegría poder compartir con ustedes de este espacio que ha sido de tanta bendición. De corazón, muchas gracias a todos aquellos que siempre envían sus comentarios de apoyo, de inspiración, como también a todos aquellos que multiplican esta información. Recuerde que en nuestro canal de YouTube nos pueden encontrar como Somos Iglesia y allí encuentran todos los episodios. Estoy con mi papá, el pastor Orbelín Hermida. Dios les bendiga, amados hermanos. Cordial saludo para todos. Bueno, hoy vamos a hablar un tema muy interesante, pa. Vamos a hablar acerca de la fe. Yo ahorita pensaba que este tema es muy extenso y definir la fe en 20, 25 minutos que siempre dura este episodio de Amar Abierto Podcast, pues es complejo. Sin embargo, vamos a mirarlo en varios puntos. Primero, cómo se define la fe. Luego también sería bueno hablar de la naturaleza de la fe. También cómo se recibe la fe. Sería bueno mirar la fe como don, la fe como fruto. La fe es innata, la fe se recibe. Hay mucho de qué hablar. Iniciemos por definir fe. ¿Qué es fe, papi? Para usted, ¿cómo se define la fe? Sencillamente la fe para mí es la capacidad de creer. La capacidad de creer. Sí. ¿Usted cree que la fe es algo innato o la fe es algo que se recibe? Porque sería bueno como también despejar esa duda debido a que hay muchas personas que siempre se han preguntado eso. ¿Es algo natural o es algo que se recibe? Bueno, viéndolo desde el punto de vista, el ser humano por naturaleza, yo creo que es creyente. Tiene la capacidad de creer. Desde ese punto de vista, yo diría que la fe es innata. Por eso es que hay que predicar el Evangelio, porque la fe orienta a la persona hacia lo que es realmente el objeto de la fe. Porque hay muchas clases de fe. La fe humana, la fe histórica y la fe divina. Y la fe divina necesita ser orientada. La fe divina necesita ser orientada. Pero entonces, si definimos la fe, lo definimos como la capacidad de creer. Hay una definición, digamos, muy teórica que la Biblia mismo nos da en Hebreos capítulo 11, versículo 1, cuando dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea que la fe puede ser descrita como la capacidad de creer en aquellas cosas que todavía no están ahí físicas, materiales. Sí, yo creo que la fe no es simplemente una fuerza que, como dicen algunos, que está represada en palabras. O sea que yo digo la palabra y aparecen los resultados, porque la fe es una fuerza. Eso es un concepto para mí equivocado de la fe, que la fe es un simple optimismo, crea que le va a ir bien y le va bien. Y que la fe es una simple credulidad, como crea, pero ¿crea en qué? Al final es como fe en la fe. Y lo que le da verdadero sentido a la fe es el objeto mismo de la fe, o sea, ¿en qué tengo yo puesta mi fe? Partiendo de esa base de que la fe es la certeza de lo que se espera
y la convicción de lo que no se ve, entonces ahí está la clave importante de lo que es fe. Creer lo que no se ve, pero para el que cree es posible. Yo estaba viendo la definición desde el hebreo y desde el griego, y desde el hebreo es la palabra amán, que significa estar firme. O sea, tiene como la connotación de firmeza, de fidelidad, de veracidad. Y desde el griego es la palabra pistis, que significa creencia, o firme persuasión, o convicción. Convicción. Es importante mirar esas dos definiciones porque prácticamente están como relacionadas, ¿no? Pero como usted dice, porque ya ese es un tema que es como la naturaleza misma de la fe, que la fe por sí sola, digamos, no está viva porque tiene que estar siempre orientada hacia el objeto mismo de la fe. O sea que la fe cobra vida dependiendo el objeto mismo de la fe. Porque hay mucha gente que dice que cree, pero bueno, ¿en qué cree? ¿No? ¿En qué está poniendo su confianza? Sí, por eso la Biblia es clara cuando dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. La fe bíblica es la fe que se basa en el conocimiento de quién es Jesús. Poner los ojos en Jesús es realmente el objeto de la fe verdadera. Porque como le decía ahora, hay muchas clases de fe que a la final no producen ningún resultado porque es una fe humana, una fe desenfocada. Y por cierto que yo creo que ha causado muchos males a muchas personas porque una fe mal enfocada puede a la final arruinar muchas cosas y puede darse muchas experiencias negativas de gente que tiene una fe desorientada y así espera resultados. Pero los únicos resultados positivos que podemos esperar es cuando la fe está puesta en el único autor y consumador de la fe, que es Jesús. O sea que podríamos decir que la fe es solamente como un instrumento, como un medio. Cobra vida o todo lo contrario, no cobra ninguna vida dependiendo su objeto. Usted hablaba ahorita de los orientales, porque los orientales manejan un concepto de pensamiento positivo. Ellos dicen que hay que pensar positivamente, de una forma optimista, de una forma que vea un avance. Y de esa manera las cosas van a llegar, ¿ya? Pero nunca se dice crea en Dios, nunca se dice ponga su fe en el Dios de la Biblia, ponga su esperanza en el Dios de la Biblia. Simplemente piense positivo, a tal punto que hay gente que tienen esa fe, ¿no? Tienen tanta de esa fe que hasta, por ejemplo, quieren un carro. Entonces van, imprimen el carro que quieren, full color, lo toman una foto, la ponen en un lugar visible del cuarto y todos los días están viendo esa foto y creen que de esa manera van a traer ese carro y que ese carro va a llegar. O sea que esa fe es una fe distorsionada, es una fe que no está orientada, es una fe que no está bien enfocada. Desde luego que sí, por ejemplo, la fe en lo que llaman que la fe es una fuerza que está contenida por las palabras, que usted declara la palabra y eso es lo que produce los resultados. Y es que yo creo que eso ha tomado mucha fuerza. Yo recuerdo cuando yo era católico, mi experiencia del catolicismo precisamente fue esa, de que cuando el estado de salud que era tan crítico, cuando yo fui paralítico, ahí me preguntó el médico, no sé por qué, ¿cuál es tu santo de devoción? Y yo recuerdo mucho que yo le dije que el santo de mi devoción era San Martín de Porres, porque mi fe, católicamente hablando, estaba puesta en San Martín de Porres. Entonces me dijo, pues, pone toda tu confianza en él porque no hay más nada que hacer.
Entonces, yo creo que por eso es que es tan importante predicar el Evangelio, porque la gente cuando tiene una necesidad de algo pone la fe en cualquier cosa. Por eso aprovechan los santeros, curanderos, hechiceros, brujos, y la misma religión manipula mucho la fe. Entonces, esa es la manera como el diablo engaña a las personas creyendo que están orientando la fe hacia el objetivo real, y es equivocado. Porque lo que le da una vez más sentido a la fe es el objeto mismo de la fe. La fe no puede estar en ninguna otra parte, sino puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. O sea que la fe por sí sola no salva. No, la fe sin el objeto definido que debe ser Jesús no puede estar en salvación. Está muerta. Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres que podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús. No, porque hay gente que dice, no, yo creo en Dios, yo creo en Dios, pero igual sus vidas no tienen ninguna coherencia ni ninguna afinidad con eso que dicen creer. Y así hay muchas personas que simplemente por el hecho de creer, pero por ahí un texto que dice que aún los demonios creen, porque en ese sentido todos creemos en algo, pero si la fe no está orientada hacia Jesús, entonces sigue siendo muerta. Indudablemente, la fe que no está basada en la palabra de Dios es muerta. Por eso la fe también tiene que ver con fidelidad, porque es fidelidad a unos principios, a unos valores, es la fidelidad a un conocimiento de que yo tengo de quién es Jesús. Por ejemplo, la fe de Ra. La fe de Ra es muy interesante porque ella dice que nosotros, pero sabemos que Dios ha entregado esta ciudad en vuestras manos, hablando de Jericó. O sea que la fe de ella estaba basada en un saber, en un conocer. No es una fe al vacío, no es una fe en suposiciones, es una fe basada en un conocimiento. Ella acabó diciendo que conocía, porque había oído del Dios de Israel, que había abierto el mar, el río Jordán, y acabó diciendo que vuestro Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Como quien dice, no hay otro Dios, tú tienes el verdadero y único Dios. Y eso quiere decir que ella había oído y había creído, y la fe entonces se basa en un conocimiento también de quién es Dios y qué puede hacer Dios por nosotros. Increíble cómo esa fe la salvó, porque por esa fe ella fue justificada, y es un ejemplo muy bonito, porque imagino que en Jericó ellos tenían sus dioses, era un pueblo idólatra, vendido a la idolatría. No solo eso, sino la fama que esta mujer tenía, pero ella creyó en el Dios de Israel y eso la salvó. Y por eso fue que escondió los espías, y por eso fue que finalmente terminó siendo parte del linaje del que después viene nuestro Señor Jesucristo. Sí, decía yo que por eso es tan importante que prediquemos el Evangelio, porque el Evangelio orienta la fe de las personas. Porque tengo fe, pero ¿puesta en qué? Cuando oyes predicar a Cristo, por eso dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, puesto en alto, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Evangelio levanta por encima de todo la grandeza de Jesucristo, y ahí es que debe estar puesta nuestra mirada y nuestra confianza y nuestra esperanza, porque ese es el objeto, como camino, verdad y vida. Hay un versículo que está en Hebreos capítulo 11, creo que es el verso 6, cuando dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero lo que viene allí es lo que para mí ha sido personalmente de mucha bendición, porque yo recuerdo esos versos cuando yo empecé mi vida cristiana, y eso tenía que cobrar vida en mí, porque yo nací en un lugar cristiano, ustedes siempre me enseñaron a mí el camino, siempre con su testimonio, en fin,
la lectura de la palabra, yendo a la iglesia desde pequeño. Pero ese texto dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él le hay, que Él está, porque Él es galardonador de los que le buscan. Amén. ¿Sí? Porque hay mucha gente que viene, por ejemplo, a un templo cristiano y como ellos están acostumbrados a su idolatría, no ven imágenes, no ven por ahí lo que están acostumbrados a hacer. Entonces ellos dicen, bueno, ¿y aquí en quién voy a creer? ¿En quién voy a poner mi confianza? Porque necesitan ver para poder creer. Pero la fe bíblica, esa fe que uno aprende por el oír, nos invita a creer, aunque no le veamos, que Él está ahí, que Él obra ahí, que Él puede sanarte ahí, que Él puede hacer un milagro ahí en ese mismo momento. Bueno, yo en mi experiencia de fe, porque yo creo que yo soy un hombre de fe, la quité donde estaba, que estaba equivocada, porque estaba puesta en un ídolo. Y recuerdo que a mí el anciano que me habló del Evangelio me dijo, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y yo no sé, pero la fe para mí también es como un don. Hay fe especialmente para hacer sanidades, para hacer milagros. Porque yo creo que una es la fe que salva y otra es la fe para obrar milagros, obrar sanidades. Hay hombres que tienen don de sanidad por medio de la fe. Yo creo que es una cosa importante pedir a Dios el don de sanidad para los que podemos creer. Y yo recuerdo que yo le di mucha importancia a esas palabras porque yo nunca había visto, había oído algo así. Jesucristo salva, sana y bautiza con el Espíritu Santo. Y recuerdo que cuando fui llevado a la iglesia, uno siempre llegaba como católico pensando en ver las imágenes. Y yo no veía ya ninguna imagen, ninguna clase, porque era una iglesia cristiana, pues obviamente evangélica. Y yo acostumbrado a ver para creer, me acuerdo que pregunté al que estaba al lado mío, ¿quién es el que me sana? Porque yo tenía la idea de que alguien había ahí, pero necesitaba verlo, porque siempre la fe que nos orientó la Iglesia Católica es mirar hacia las imágenes, mirar hacia algún objeto para poder creer. O sea, si no ves, no puedes creer. A mí sí me decía muy duro eso, pero de repente yo creo que operó el milagro de Dios de la fe. Porque yo llegué a estar tan convencido de que estaba en un lugar indicado y que era el lugar, aunque no veía imágenes, que yo llegué a pensar, si toda la vida me quedo paralítico, ¿qué importa? Pero lo que yo siento ahora nunca te lo da sentido. Yo creo que la fe es como un piche que se activa, una luz que se enciende de repente, y usted le invade esa confianza absoluta, y es ahí donde se da el milagro de parte de Dios. Porque la fe, para mí, realmente también es algo milagroso que sucede en algún momento en la persona para poder ser sano o recibir un favor, un milagro de parte de Dios. Otra pregunta interesante respecto a este tema, papi, sería ¿cómo se adquiere la fe? ¿Sí? O sea, hablamos de alguien que dice, bueno, yo quiero tener esa fe. ¿Cómo se adquiere esa fe? Bueno, desde la Biblia es clara cuando dice que la fe viene por el oír. El oír. Y el oír no cualquier cosa, el oír la palabra de Dios. Porque el oír la palabra de Dios es lo que despierta la fe pura, la fe verdadera. Por eso dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere. Y una de las cosas que caracteriza la fe pura y la fe verdadera es que no se queda solamente en creer, sino en obedecer. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. O sea, creer y obedecer, porque al final la fe también tiene que dar fruto de obediencia, porque la gente, todo el mundo dice, ¿cree? Ustedes preguntan a cualquier persona en la calle, ¿usted cree en Dios? Claro, yo creo en Dios, pues hasta el diablo cree en Dios.
pero ¿cuánto realmente somos fieles a Dios o obedecemos a Dios? Ese es un buen punto ahí, ¿no? Que hay mucha gente que se queda solamente en eso, ¿no? En el creer. El que creyere y fuere bautizado, dice la Biblia, ese será salvo. Sí, porque Santiago también dice que la fe que no tiene obras Está muerta. está muerta. Y eso es lo que tiene mucha gente, una fe muerta. Tienes nombre que vives, pero estás muerto. Porque la fe hay que mantenerla viva, y para que mantenga viva tiene que estar en el que es vivo, en el que está vivo, en el que murió y resucitó, que es Cristo Jesús. Una vez más, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Una fe pura o una fe verdadera es una fe que se fundamenta en las verdades bíblicas. Y lo otro es la fe como fruto, porque en Gálatas capítulo 5 uno ve que la fe hace parte integral de ese fruto, ¿no? Del Espíritu. La fe como fruto que es y la fe como don que es, porque cuando el apóstol Pablo habla de los dones, en la carta a los Corintios también habla de que hay aquellos que tienen fe que hasta pueden hacer mover montañas. Él dice, si yo tuviera tanta fe que pudiera hacer mover una montaña, bueno, luego lo contextualiza diciendo, pero no tengo amor, no soy nada. O sea que hay una fe que es como don y también está la fe como fruto. Sí, porque entendiendo fe como fidelidad. Esa es la del fruto. Claro, porque si una persona es fiel a Dios, no puede ser que esté todo el tiempo siendo fiel a Dios y no tenga frutos. La fidelidad lo lleva a uno a tener frutos propios de lo que es el amor, porque muchas cosas se pueden lograr, pero si no se tiene amor, a la final no es tan importante, porque la fe también se basa en el amor, que no se envanece, que no se enorgullece, que no se cree nada, sino que todo le da la gloria a Dios. Entonces, la fe que da fruto es la fe que nos lleva a ser fieles. La fe que persevera. La fe que persevera, porque no puede ser que Dios tenga... A mí me llama la atención a veces pensar en tantos cristianos que están en la iglesia y quizás estamos en la iglesia por tantos años, pero ¿cuál es el fruto que está dando? Parecería que simplemente creyeron, pero no están siendo fieles, porque si fuéramos fieles a Dios, tendríamos frutos. Y la fe como don es esa que opera milagros. Y la fe como don es la fe que actúa para los milagros. Yo no tengo la menor duda que, gracias a Dios, yo he tenido experiencias de ver sanidades. Yo recuerdo aquí en Medellín muchas experiencias de orar por enfermos y oír testimonios que ellos mismos lo dicen que han sido sanados. Es la fe como don obra milagros, obra sanidades. Entonces tenemos que decir la fe como para ser salvos, la fe que da frutos por la fidelidad y la fe que actúa para hacer milagros. Amén. Qué interesante eso, papi. Mire, ya nos fue el tiempo. Sí. Pero hay mucho de qué hablar sobre ese tema. Interesantísimo. Yo creo que ya podemos ir despidiendo entonces. Sí, ante todo recordar a los hermanos y a los amigos, sobre todo a los hermanos, que la pregunta que Jesús hizo sigue siendo muy, muy preocupante, porque Él dice, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Una de las cosas que más se debilita en la vida cristiana es el amor y la fe, que son las dos cosas más valiosas y más fundamentales. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cuántos estaremos manteniendo esa misma fe del principio? Porque somos salvos con tal que retengamos la fe del principio hasta el fin. Amén. Gloria al Señor. Bueno, muchas gracias a todos por estar allí conectaditos. Espero que este podcast de hoy haya sido de mucha bendición. Un abrazo para todos. Bendiciones. Chao.